Cordial saludo para todos, chicos. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar sobre el cronograma de actividades. ¿Qué es el cronograma de actividades? ¿Para qué se utiliza? ¿Cómo se utiliza? ¿Y para qué nos sirve? Vamos a ver un poco de este tema. Y nos dice que es un calendario en el cual se establecen los tiempos en los que se va a realizar un proyecto, una tarea o un conjunto específico de actividades a trabajar o desarrollar. Técnicamente decimos que un cronograma es la transcripción a tiempos de los procesos y acciones para llevar a cabo un proyecto. Vamos a desenglosar un poquito esta parte. Decimos entonces que tenemos un proyecto o unas actividades específicas a desarrollar. Lo que el cronograma hace es transcribir esas actividades a desarrollar en unos tiempos que nos van a facilitar poder ejecutar esas tareas y hacerles un seguimiento adecuado. En un cronograma de actividades se establece cuánto tiempo va a tomar la empresa que sus colaboradores lleven a cabo cada proceso. También sirve de guía para establecer el grado de avance a medida que se vayan logrando los objetivos. Nos dice entonces que establece en cuánto tiempo se van a realizar las actividades por medio de los colaboradores en una organización, pero también es una guía que se establece para verificar qué tanto se va avanzando a medida que se van logrando los objetivos planteados. La implementación de los cronogramas es muy útil en el diseño de proyectos y beneficia tanto a la empresa como a los colaboradores. Cada vez que una organización tiene un proyecto a realizar, la recomendación más útil es que lo haga por medio de un cronograma de actividades. Eso lo que va a hacer es agilizar el proceso, beneficiar a la empresa y al colaborador en el sentido de que les va a facilitar poder hacer un seguimiento de la ejecución de los procesos y de esa manera también tener un orden establecido y no simplemente hacer actividades a la ligera. Es importante que haya responsabilidad, que haya compromiso, que haya motivación para poder garantizar que el cronograma pueda cumplir con los objetivos propuestos. La utilización de los cronogramas hará de la planificación algo visual y accesible para todo el equipo de trabajo. Acá estamos diciendo entonces que es necesario que el equipo de trabajo tenga un sentido de responsabilidad, tenga compromiso y motivación para poder garantizar que este cronograma pueda cumplir con los objetivos que nos propusimos en algún momento. Nos dice también que la utilización de cronogramas hará de esa planificación que hicimos previamente algo visual y con acceso a todo el equipo de trabajo. No es solamente que el cronograma lo va a manejar el líder del proceso, sino el equipo de trabajo. Esto hará que todo el equipo funcione de una manera mucho más ágil. Vamos a ver entonces cuáles pueden ser algunas de las ventajas de hacer e implementar cronogramas de actividades en los diferentes procesos de las empresas. Tenemos la primera ventaja, nos dice que es determinar todas las actividades necesarias para hacer realidad los objetivos. Nos está diciendo que vamos a determinar cuáles son las actividades que realmente debemos hacer para poder alcanzar los objetivos y no terminar haciendo actividades de más que puedan ser innecesarias. También nos sirve para jerarquizar y clasificar esas actividades. De esa manera determinamos un orden lógico. Clasificamos cuáles son más importantes, más urgentes y empezamos a desarrollar primeramente esas actividades, pero que tengan un orden lógico consecuente, actividad por actividad. Establecer los tiempos y asignar responsabilidades en el equipo de trabajo. Toda actividad debe ser desarrollada dentro de un tiempo específico. De lo contrario, lo que vamos a hacer es dilatar el proceso. Lo que nos va a facilitar el cronograma es establecer un tiempo específico y de esta manera le asignamos, le delegamos al equipo un sentido de responsabilidad. Analizar qué recursos se necesita para realizar la actividad, qué es lo que vamos a necesitar para poder llevar esas actividades a cabo. También para establecer la relación o dependencia entre las diferentes actividades. Tareas que no empiezan hasta que otras finalizan, por ejemplo, las que no pueden finalizar hasta que otra finalice, las que no pueden comenzar hasta que otra no comience.
y las que no pueden finalizar hasta que otra no comience. Esto es un poquito enredado, ya más adelante lo vamos a entender mucho mejor. También como ventaja nos permite tener seguridad del avance en la consecución de las metas. Vamos a ir haciendo un seguimiento de que esas metas efectivamente se vayan cumpliendo y que tengan un avance permanente, que no sean metas que se puedan quedar estancadas. ¿Cuáles son los pasos para realizar un cronograma? El primer paso es crear la lista de actividades. Se debe hacer un diagnóstico, ¿cierto? Vamos a identificar cuáles son las necesidades que tengo en mi organización. Acá la definición nos dice, se debe iniciar por la definición de las tareas que se van a realizar. De esa manera podemos clasificarlas y jerarquizarlas de acuerdo a la importancia y urgencia que cada una requiera. Vamos a hacer ese diagnóstico de necesidades y vamos a empezar a clasificar y organizar, como les comentaba ahorita, de acuerdo al orden de importancia o nivel de urgencia, y de ahí hacia abajo entonces vamos a empezar a acomodar las que estén a corto, mediano y largo plazo. Segundo paso, definir relaciones entre actividades. Acá vamos a explicar lo que les comentaba ahorita. Una vez definidas cuáles son las actividades que componen el proyecto que vamos a realizar, deben ordenarse esas actividades en función de las relaciones de precedencia y antecedencia, las cuales pueden ser de carácter obligatorio o no. De esta forma, las tareas pueden ordenarse según 4 tipos de relaciones. Vamos a explicar esto mejor. La primera relación sería fin-comienzo. ¿Cómo así? La segunda tarea, ese es un ejemplo, la segunda tarea de mi cronograma no podría empezar hasta que la primera tarea termine. Esa es la relación más habitual, la que más se implementa en los cronogramas. El otro tipo sería comienzo-comienzo. Por ejemplo, la segunda tarea empieza al mismo tiempo con un cierto desfase que la primera, con una cierta desigualdad. Comienzo-fin. Ejemplo, la primera tarea comienza al mismo tiempo o con un cierto desfase respecto al final de la segunda. Fin-fin. Ejemplo, la segunda tarea finaliza al mismo tiempo o con un cierto desfase o desigualdad que la primera. Tercer paso, estimar los plazos de las actividades. Este paso consiste en estimar el número de horas, días, semanas, meses que se requieran para completar cada una de las actividades del proyecto. Hay que procurar que el desarrollo de las actividades de los proyectos trate de no pasar o sobrepasar las semanas, porque de esta manera estaríamos dilatando muchísimo el proceso. Ahora, diferente que la actividad que estemos realizando así lo requiera, entonces deberá hacerse de esa manera. Pero siempre hay que procurar que esos plazos sean entre horas, días, semanas como tiempo máximo. Paso número 4. Montar el cronograma de actividades. Si unimos entonces los pasos anteriores, tenemos un primer cronograma de actividades que no tiene en cuenta los recursos ni su disponibilidad. Esto lo que nos da a entender es que la empresa, la organización, dispone de recursos ilimitados en cualquier momento, lo que habitualmente es falso. Dentro de ese primer cronograma, si tomamos entonces en cuenta los pasos anteriores únicamente, debemos incluir los acontecimientos significativos del proyecto, los cuales serán eventos que se enlazarán con alguna entrega, compromiso o punto importante del proyecto y que nos servirán para controlar este mismo. También para informar del avance de manera resumida. Lo que estamos diciendo acá entonces es que en este cuarto paso montamos lo que ya tenemos con base a los pasos anteriores, pero nos damos cuenta de que hasta ahí no contamos con recursos ni disponibilidad de recursos, lo que nos dice que todavía el cronograma no está terminado. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos el cronograma hasta ahí, quiere decir que los recursos con los que cuenta la organización son ilimitados y que están en total disponibilidad. Como dice allí, habitualmente esto no es cierto. Ahora,
En ese primer cronograma se deben incluir los acontecimientos significativos del proyecto, los cuales serán eventos que deben entrelazarse con las entregas. Las entregas son esos productos que a medida que el cronograma se va cumpliendo, yo voy a tener como un resultado. Quinto paso, incluir los recursos. En este paso se debe incluir los recursos, lo que implica asignar a cada una de esas tareas el recurso que la va a ejecutar, considerando su porcentaje de dedicación, en el caso de realizar varias tareas simultáneamente, su capacidad de trabajo máxima y su calendario laboral específico si lo tuviera. Aquí estamos hablando entonces de que cada una de las actividades que vamos a desarrollar dentro del cronograma debe tener un recurso, debe tener asignado un recurso con esa tarea. De esta manera, vamos a tener en cuenta cuál es el porcentaje de dedicación en cuanto a tiempo, suponiendo que se vayan a realizar muchas tareas al mismo tiempo. Y vamos a tener en cuenta también la capacidad de trabajo máxima, también el calendario laboral específico si lo tuviera. Aquí nos estamos refiriendo con recurso a la persona que va a desempeñar esta tarea. Este es un recurso que el cronograma va a tener. Quiere decir que esa actividad va a depender de que ese recurso la ejecute, de que un colaborador la lleve a cabo. Por eso tenemos que tener presente, cuando vamos a hablar de los recursos, tenemos que tener presente el tiempo que se va a dedicar para ejecutar esa tarea, y aparte de eso vamos a tener presente también cuál es la capacidad de trabajo máxima, porque si un colaborador está ejecutando una tarea específica de un proyecto específico, pero resulta que todavía tiene otras funciones de su cargo, de su puesto de trabajo, entonces tenemos que tener presente cuál es la capacidad de trabajo máxima, cuál es el horario que él trabaja máximo. Y también vamos a tener presente su calendario laboral específico, si en este caso lo tuviera, para poder asignar la ejecución de esas tareas dentro de esos plazos sin afectar los otros procesos. Sexto paso, balancear esos recursos. Esto no es más que ajustar el cronograma de actividades para que ningún recurso supere su capacidad de trabajo máxima. Lo que estamos queriendo decir acá es que la idea es no sobrecargar al recurso, no llenarlo y sobrepasarlo el límite que tiene de trabajo. Con ello nos podemos encontrar con dos situaciones diferentes. Una, que una tarea vea su plazo alargado por no disponer totalmente de un recurso. O sea, que una actividad se alargue en cuanto al tiempo porque no se dispone en tiempo completo de un recurso para que la ejecute. Por ejemplo, si una tarea tiene una duración de 40 horas de trabajo, una persona la puede ejecutar en una semana, teniendo en cuenta que los horarios semanales son de 48 horas, ¿cierto? Pero si esta persona únicamente puede dedicarse la mitad de su tiempo, entonces esta tarea pasará a requerir no una, sino 2 semanas. Por lo tanto, la tarea pasará a ser ejecutada en un plazo superior a su duración estipulada. También nos encontramos con la otra situación, que es de no disponer del recurso en el momento necesario, lo que nos obliga como empresa a ajustar las fechas de la tarea a la disponibilidad del recurso. Me explico. La persona que puede desempeñar y ejecutar esa tarea en estos momentos no puede el próximo mes. Esto me va a hacer a mí una modificación dentro del cronograma, diciéndome que yo tengo que ajustarme a las fechas en las que mi recurso tenga disponibilidad. Séptimo paso, incluir los márgenes. La inclusión de los márgenes en el cronograma se hace con la intención de proteger los entregables del proyecto, bien sean parciales o el final. Aquí lo que estamos hablando es que estos márgenes son esas barreras, esos límites que nosotros tenemos. Acá nos especifica que estos límites o márgenes
se implementan con la intención de proteger los entregables. Los entregables son esos resultados que yo debo ir manifestando a lo largo del desarrollo del cronograma. Estos pueden ser parciales o resultados finales. Los resultados parciales son los que son intermedios al resultado final. De esta forma, el margen debe colocarse siempre antes del entregable que queremos proteger y siempre de acuerdo a los riesgos asociados a las tareas que lleven hasta ese entregable. Voy a explicar un poquito mejor acá. Si yo tengo una actividad específica a la que yo le coloco una fecha de un entregable parcial en mi proyecto, es decir, voy a hacer un plan de capacitación y resulta que en ese plan de capacitación yo voy a hacer una capacitación, mejor, voy a hacer una capacitación, pero resulta que yo debo hacer antes un plan de capacitación. En este plan de capacitación yo primero debo hacer un diagnóstico de necesidades. ¿Por medio de qué? De unos formatos y un proceso que se hace con el jefe directo o jefe inmediato del proceso. Ahí yo tengo un entregable parcial. ¿Cuál es mi entregable final? El resultado de la capacitación. En ese entregable parcial que está intermedio al entregable final, lo que yo voy a hacer es colocar un margen en mi cronograma, protegiendo ese entregable, es decir, ese límite antes de la fecha que yo me propuse para poder tener ese entregable parcial, me va a servir a mí verificar el proceso hasta ahí sin tener que llegar a la fecha de entrega de ese entregable. Paso número 8. Ajuste del cronograma de actividades. Una vez tenemos entonces el cronograma de actividades del proyecto, este debe alinearse con el resto de planes del proyecto, es decir, los riesgos, los costos, etcétera, que de eso se encarga la parte directiva de la organización. Y debe también contrastarse con las limitaciones y requerimientos del proyecto, lo que puede implicar cambios en los pasos anteriores y por tanto volver a hacer el cronograma. Aquí lo que estamos diciendo es que una vez que terminamos el cronograma, este debe tener un comparativo con las limitaciones y requerimientos que tiene el proyecto en general. Aquí nos vamos a dar cuenta si en el cronograma que ya hicimos tenemos que hacer algún tipo de reajuste o nos implica repetir de cero el cronograma de actividades. Existen multitud de motivos por los cuales debemos ajustar o hacer un cronograma de nuevo, pero podríamos destacar los siguientes. Detección de nuevos riesgos. Estos son los motivos, yo creo que más relevantes por los que nos vemos en ocasiones obligados a hacer de nuevo o a reajustar un cronograma de actividades. Detección de nuevos riesgos, como la posible falta de un recurso en un determinado momento o tener que hacer actividades de exterior en momentos climáticamente adversos. Me explico. Si entre las tareas o actividades que tenemos, una de ellas requiere salir de la organización para poder ser ejecutada por X o Y motivo y en esos momentos el clima no nos favorece, eso nos hará perder tiempo, por lo que tenemos que reajustar nuestro cronograma. Otro motivo puede ser costo demasiado elevado, lo que nos puede obligar a usar recursos de menor nivel, normalmente más económicos, pero con menor rendimiento. Es decir, si tenemos para el desarrollo de esa actividad un perfil específico que cumpla a cabalidad con lo que realmente queremos realizar y no contamos con los recursos y se nos sale un poco del presupuesto, lo que tenemos que hacer es reevaluar el cambio del recurso por un recurso que no sea más económico, pero obviamente al contar con un recurso más económico sabemos que el rendimiento no será muy eficaz. Modificar también las tareas o tener que replantear el plan de compras. Otro motivo, plazo fuera de lo solicitado. En este caso debemos aplicar técnicas de comprensión del cronograma para conseguir reducir el plazo. Plazo fuera del solicitado. Aquí estamos hablando entonces de que nosotros diseñamos un cronograma inicial con unos plazos y resulta que se llevó el plazo y no tenemos entonces
el resultado final. Aquí debemos aplicar técnicas de compresión del cronograma para poder conseguir reducir este plazo. Lo que vamos a hacer es empezar a comprimir las actividades para poder cumplir el plazo. Si vemos que el plazo yo lo tengo para el 30 de junio y vamos a 20 de junio y todavía tenemos muchas actividades que no se han realizado, lo que vamos a hacer es comprimir las actividades buscando poder cumplir ese plazo. Otro motivo, disponibilidad de un determinado recurso. En el momento que se necesita, lo que implicará tener que replantear la tarea afectada con otro recurso o cambiar las fechas de esta. Supongamos que ya tenemos un recurso asignado, pero resulta que en el momento que lo necesitamos, él no está disponible. Esto nos lleva a que tenemos que hacer un cambio de recurso, replantear la tarea que se ve afectada porque el recurso inicial que la iba a ejecutar ya no la puede ejecutar y la asignamos a otro recurso y en este caso nos tocaría cambiar las fechas de entrega. Acá les coloco un ejemplo de cronograma de actividades. Se ve un poco borroso, pero creo que es legible. De mano izquierda vemos que dice un cuadro actividades, tenemos una lista hacia abajo y vemos que de actividades hacia el lado derecho se despliegan dos filas, una que dice meses entre paréntesis semanas y vamos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. La primera actividad, que es una realización de experimentos, esto es un ejemplo, nos dice que se debe ejecutar durante las 4 semanas del mes de enero. La segunda actividad es recolección de datos. En el cronograma nos dice que esa actividad se realiza durante las 4 semanas del mes de febrero. La siguiente actividad dice análisis e interpretación. Esas actividades se realizan durante las 4 semanas del mes de marzo. Conclusión y recomendaciones, otra actividad. Estas están estipuladas, ya si se dan cuenta, no es en 4 semanas, sino en 3 semanas del mes de abril. Elaboración del informe, siguiente actividad. Estas están estipuladas entonces para las 2 primeras semanas de mayo. Y presentación, que es la actividad final, está propuesta entonces para ser desarrollada las últimas 2 semanas de mayo y las 2 primeras de junio. Ese es un ejemplo bastante fácil, muy ágil, muy útil, muy eficaz de lo que es un cronograma de actividades. Voy a mostrarles otro. Aquí lo tenemos. Es muy parecido, prácticamente lo mismo. Actividades, vemos un listado de actividades, un tiempo de duración con unos meses. En este caso el ejemplo solamente se basa en 3 meses y dentro de cada mes están específicas la cantidad de semanas que cada mes tiene, que son 4 semanas. Aquí nos damos cuenta que la primera actividad dura solo 2 semanas. La primera y la segunda de abril. La segunda actividad se cruza con la actividad inicial. Aquí nos damos cuenta los 2 cuadros naranja con los 2 cuadros morados. Si se dan cuenta, el segundo cuadro naranja se cruza con el primer cuadro púrpura o morado. Eso es lo que hablábamos en cuanto a el cruce de culminación de una tarea e inicio de la otra, que es la más habitual, la que más se presenta. Es decir, esa primera, esa segunda semana del mes de abril, cuando está terminándose de realizar esa actividad, esta no puede terminar del todo hasta que no se inicie la siguiente actividad en la misma segunda semana del mes de abril. Y de igual manera, continuamos en la parte de abajo. Si vemos entonces ya la tercera actividad se realiza la 4ª semana del mes de abril. La quinta actividad entonces se realiza en el mes de mayo y de ahí en adelante en el mes de junio. Esto es un ejemplo bastante claro de lo que es un cronograma de actividades. Acá les coloco al final las fuentes de las que se tomó esta información. Este documento lo van a tener de igual manera adjunto en Q10 para que lo descarguen y lo estudien. También tendrán otros enlaces de refuerzos de esta temática para su posterior estudio de autoaprendizaje.